Bueno, la primera pregunta para esta semana, para este domingo es: ¿por qué la fe cristiana es la única religión verdadera? Ya, entonces estamos hablando de la diferencia entre el cristianismo y otros tipos de religiones, ¿verdad? Bueno, primero es importante entender que en la cultura ecuatoriana, por alguna razón, cuando uno pertenece a una iglesia y hay otra iglesia, se habla de diferentes religiones, ¿verdad? Por ejemplo, uno pertenece a la iglesia Monte de los Olivos y otra persona pertenece, por ejemplo, a otra iglesia cristiana y dice que es otra religión. Así no es. Primero es entender lo que es una religión. Una religión sirve a cierto Dios, o a cierto libro, o cierto profeta. Entonces, en ese sentido, todas las iglesias que confiesen creer en Jesucristo y en la Biblia como palabra de Dios, que creen en el Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo, son de la misma religión, podemos decir. Aunque a mí no me gusta la palabra religión, porque más que todo nosotros no seguimos haciendo reglas, sino nosotros seguimos a una persona, ¿verdad? Nosotros seguimos ¿a quién? A Jesucristo. Entonces no seguimos a una religión, seguimos a una persona, Jesucristo, ¿verdad? Y la otra pregunta es: ¿cuál es la gran diferencia con otras religiones? Ya, esa es una pregunta importante, muy importante para entender eso, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de otras religiones, hay por ejemplo la religión de los testigos de Jehová, que es otra religión. O la religión de los mormones, que es otra religión. No son cristianos los mormones, no son cristianos los testigos de Jehová. Es muy importante saber eso, porque ellos no confiesen el mismo Dios. Por ejemplo, los testigos de Jehová no creen en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo creen en Dios Padre, ¿verdad? Y los mormones, ellos no creen que la Biblia es la única palabra de Dios. Ellos tienen otro libro y dice que la palabra tiene fallas y errores. Nosotros no. Y entonces es muy importante saber que hay diferentes religiones, no todo es igual. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es la gran diferencia entre la fe cristiana y las otras religiones? Ahí viene algo importante. Hay musulmanes, hay budistas, hay hinduistas, hay muchas religiones en todo el mundo, ¿verdad? Pero, ¿qué es la gran diferencia? Por ejemplo, también con el catolicismo y todo eso. ¿Saben lo que es la gran diferencia? Es esto. Todas las religiones creen que tú tienes que hacer ciertas cosas para poder ganar la salvación. Tú tienes que seguir ciertas reglas para poder salvarse. Todas las religiones piensan eso. Es trabajar, entonces. Trabajar para la salvación. Pero el cristianismo bíblico, de la verdad, dice lo opuesto. Dice que nosotros no podemos ganar el cielo, no podemos ganar la salvación, no podemos hacer ninguna cosa para que nosotros salvemos a nosotros mismos, sino que Dios, Él mandó la solución para salvarnos. Y entonces esa es la gran diferencia. Todas las religiones dicen: prepárate para salvarse, haga muchas cosas para salvarse, pero la Biblia dice, Dios de la Biblia dice: yo mando a mi Hijo para que todos se salvan. Entonces la solución viene de arriba. ¿Para qué sirven entonces las buenas obras que hacen los cristianos? Ya, nosotros como cristianos sí también tenemos que hacer buenas obras, ¿cierto? Pero no para salvación. La Biblia es muy clara sobre eso. En Efesios 2, por ejemplo, dice la Biblia que nosotros no somos salvos por obras. No somos salvos por obras, sino para obras. Entonces eso quiere decir que Dios nos salva para que nosotros nos hagamos siervos de Él, que nosotros usamos nuestra vida para servirlo. Y la Biblia dice que la prueba verdadera que uno es salvo es por su obediencia, por sus buenas obras que Él produce. Entonces no es que la persona salva por buenas obras, sino por las obras Él muestra que Dios lo salvó. ¿Sí me entienden? Y entonces es muy importante entender esa diferencia. Que todas las religiones piensan que por sus propios méritos pueden llegar al cielo, pero el cristianismo dice no, nadie es digno de recibir la salvación, todos somos pecadores, pero Cristo vino a la tierra para salvarnos por gracia, regalándonos la salvación si creemos en Él.
Pero la pregunta es, ¿no es necesario hacer buenas obras? Es muy necesario porque la Biblia dice si un cristiano no produce buenas obras significa que él no es cristiano. Sí. Ajá. Ok, muchas gracias. Hay una más, ¿no? Hay una... Ya, pero de eso hemos hablado. La pregunta fue, también hay otras religiones que hacen muchas cosas buenas. Ya, eso. ¿Verdad? Sí, eso es importante. Mira, a veces hay personas que dicen, pero, por ejemplo, ¿qué es la única manera de salvarse? ¿Quién me puede responder eso? ¿Qué es la única manera que uno puede recibir la salvación? Recibiendo a Cristo Jesús, ¿verdad? Muy bien. Pero recuerda o piensa lo que significa eso. Un musulmán no puede salvarse. Un budista no puede salvarse. Un católico que no se arrepiente y no cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, sino en los santos y todas esas cosas con que viene la iglesia, no se salva. Un mormón no se salva. Y usted dice ahora, pero eso es fuerte, eso es duro, ¿verdad? Escuchar eso. Es ¿verdad? triste, ¿no? Porque ellos hacen muchas cosas por su religión. Pasan por las casas, ¿verdad? Y todo es por barrios gusto. peligrosos y Sí. todo entonces por gusto. Hay musulmanes que hasta morir están dispuestos para hacer por su religión, ¿verdad? Sí, y hay personas entonces que dicen también, Dios es injusto, entonces, ¿verdad? Que Dios es injusto porque esto es, por ejemplo, hay musulmanes que nacen como musulmán, que toda su vida nunca escuchan el Evangelio de Jesucristo, que mueran así y que no se salvan. Pero no es el mismo Dios que ellos alaban, los musulmanes, ¿no? No, ¿cómo? Los musulmanes ellos hablan, al mismo Dios. No. Ni los mormones adoran al mismo Dios. Porque eso es importante. Mira lo que dice la Biblia. Por eso voy a mencionar un versículo que ustedes tienen que recordarse. ¿Sí? La Biblia dice en 1 de Timoteo 2, versículo 5. Dice, porque hay un solo Dios, ¿ya? Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Sí? Y en Hechos capítulo 4 también hay un versículo muy importante que menciona Pedro. Ahí dice, en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este versículo lo dice clarito. Si uno no cree en Cristo como su Salvador, no se salva. No se salva. Queridos hermanos, yo lo puedo decir 1000 veces, pero la mayoría de ustedes no creen eso. Porque, ¿qué dice la mayoría de las personas? Cuando fallece una persona, que era una persona amable, que era una persona que no hizo nada malo en la opinión de los seres humanos, pero solamente no era cristiano, no creía en Jesús. Y nosotros pensamos todos, bueno, yo creo que Dios es misericordioso y entonces igual va a ser recibido en el cielo. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice clarito que no hay otro nombre por lo que podemos ser salvos. Uno puede vivir una vida tratando de hacerlo perfecto, pero no va a entrar. ¿Por qué no? Porque la Biblia dice que nosotros vamos a ser condenados no por nuestras buenas cosas, sino por nuestros pecados. Y ustedes entienden todos que no hay ningún ser humano sin pecado, ¿verdad? Y entonces, si una persona no conoce a Jesús y va a morir, él va a ser condenado porque no tiene nada para pagar por sus pecados. ¿Sí? Y entonces por eso dice Dios mismo en Timoteo, en ese versículo que leí, en Timoteo, dice, porque entonces hablando de eso que tal vez es injusto, ¿no? Lo que hace Dios. Pero en Timoteo dice clarito lo siguiente, 1 Timoteo 2, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual, escucha bien, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Qué quiere Dios entonces? Que todos seamos salvos.
Y después dice que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Y entonces Dios quiere que todas las personas conozcan a Jesucristo para ser salvos. Entonces Alá no es Dios. Alá no es Dios, el libro de Mormón es falso, los testigos de Jehová son engañadores, porque el verdadero evangelio está aquí en la Biblia. Este es el único libro que cuenta la verdad, el único. Y cuando pasa un mormón por nuestra puerta, ¿qué podemos hacer, por ejemplo? Siempre hay que tratar a todas las personas con cariño y amor, eso es muy importante. Y lo segundo es, cuéntalo la verdad, porque muchas veces son jóvenes que crecieron en Estados Unidos, en un pueblo en que 100% de la gente son mormones, que nunca escucharon la verdad y que andan con la idea que solo el libro de Mormón es verdad y que todas las otras religiones son falsas. Eso enseñan los mormones. Pero la Biblia de Dios dice otra cosa, que todos nosotros tenemos que conocer personalmente a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, y así somos salvos. Y entonces, ¿qué es la obra para nosotros? La obra para nosotros es predicar la verdad del Evangelio de Jesús a todas las personas que no lo conocen. Es por esa razón. Porque si nosotros no predicamos, la gente se pierde. Y es algo serio. Y somos culpables. Y somos culpables nosotros por no haber contado la verdad. Si tu vecino muere y tú nunca has dicho algo y que tú dices, no, pero yo creo que él va a estar bien porque era una buena y amable persona. Eso no dice la Biblia. Es bueno que tú puedes tener cualquier opinión, pero tienes que saber que su opinión muchas veces va en contra de lo que dice la palabra. La palabra dice, si uno no conoce a Jesús, no se salva. No hay un escape, no hay segunda oportunidad. No hay, ¿cómo se llama eso en la escuela? No hay supletorio. No hay supletorio. ¿Ya? No hay, queridos hermanos. No hay un billete debajo de la mesa. No hay soborno. No hay. Hay una sola manera de ser perdonado de sus pecados. Una sola manera, creyendo en Jesucristo para su salvación. No hay otra manera. ¿Sí? Eso no es mi opinión, eso dice la Biblia. ¿Sí?